Shalom a todos. Saludo a todos. Walker. El tema esta vez es pensando en lo físico o espiritual. Voy a repetirlo. Pensando en lo físico o en lo espiritual. Hay una pregunta que me hago siempre cuando es físico. Estamos hablando de la ciencia que estudia todo lo que supuestamente es y realmente no es. Bueno, cuando nos hablan de pensar espiritualmente, nos remontamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice más o menos así: mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Claro, en el contexto que Shaul, llamado Pablo por los griegos, que significa pequeño o pequeño Cristo, él está diciendo cuáles son los frutos del Rúa. Pero en realidad, cuando estamos hablando de pensando en espiritual y pensando en físico, los frutos espirituales tienen que ver con otro contexto. No tienen que ver con nuestro pensamiento, tienen que ver con nuestras acciones. Cuando leemos de pensar en espiritualmente, falazmente, creemos que esa cita bíblica da para eso, que debemos pensar a través de los frutos del Espíritu. Pero si deseamos pensar espiritualmente, debemos ampliar más el campo de conocimiento con respecto a este estado, o llamémoslo estado de pensamiento, que para todos que han aprendido en lo físico sería un tipo diferente de dimensión en lo cual nos llena de expectativas erróneas. Porque si no vemos, o si no lo vemos pero lo sentimos, en vez de recibirlo bien, lo malinterpretamos y nos llenamos de sustos y comenzamos a pensar cualquier cantidad de cosas porque no lo entendemos. Claro, en lo espiritual, en cuál es el área celestial, se mueve una fuerza y una contrafuerza. La fuerza es la que creamos desde la parte física o en lo físico con la declaración que hacemos con nuestras bocas. Y la contrafuerza es la que se mueve para operar solo cuando de nuestra boca sale algo equivocado o dañino. En otras palabras, cuando declaras males o hay en tu boca maledicencias, entonces la maldad se mueve a trabajar en contra tuya y contra quien lo declaras. Por eso mi Señor Yeshua decía: lo que hace daño no es lo que entra por la boca, diciéndole a los fariseos que no era la comida, por no haberse lavado las manos, lo que hacía daño. Claro, él les estaba respondiendo, era su pregunta, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene del corazón, y el corazón es bastante engañoso. Ahí mismo donde está la mente, donde está el alma. Para ampliar el área espiritual o celestial, debemos clamar por cosas que no sean físicas. Debemos clamar por sabiduría del Eterno, por su salud celestial. Debemos clamar por ciencia de la que da a través de persistir en la oración, en la súplica. Debes clamar por dominio propio, justicia, shalom y victoria, la cual glorifica al Altísimo Viviente. El área espiritual no está lejos de nosotros. Hay que saber que está dentro con nosotros. En Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne. La carne, aquí en este contexto, no está hablando de la mente, sino del cuerpo. Es un estado compuesto de mantenimiento integral
sin deterioro. Y sigue diciendo, más la envidia, altivez, deshonra, escarcoma los huesos. Los huesos son los fundamentos estructurales que mueven del estado de vida a la consecuencia de muerte. Eso es lo que se llama también carcoma. Ahora, hay una cantidad de preguntas que pueden brotar en este momento. Y antes de seguir, vamos a tener una nota. Mira, si después de esta explicación no entiendes nada acerca del pensamiento espiritual, es porque no estás clamando, y cuando clamas mencionas lo espiritual pensando en lo físico. El vivir en lo espiritual es mantenerse en oración constante, no pensando en recibir nada físico, donde no vas a pedir, sino que vas a agradecer en todo tiempo, donde agradecer hace parte fundamental de la humildad y reconocer hace parte fundamental de rendirse más humillarse. Pensando en lo físico, porque estamos hablando del tema pensando en lo físico o en lo espiritual. Entonces vamos a hablar un poquito de pensando en lo físico. Es más sencillo para nosotros porque nos ilustran desde la temprana edad teorías, ciencias y conocimientos tangibles y nos refieren de lo intangible con suposiciones representativas a través de la escritura teórica. Y lo que causa un poco de sorpresa es que ninguno ha visto un átomo. Sin embargo, saben cómo representarlo a través de los números matemáticos y físicos, por la teoría molecular y a través de la supuesta tecnología, por máquinas donde la ciencia médica de construcción y de fabricación de cosas portables hacen más sencillas nuestras vidas, mientras también las contaminan y exterminan al mismo tiempo. Y contaminan más. Eso no cuenta porque aunque el dinero es físico, un trozo de lana es equivalente a la representación de unos gramos en oro. Y la conversión se da a través del engaño de confiar en que la lana representa el oro, donde el oro no es metal, sino un viento, y donde el metal no es sólido, sino líquido, y donde lo líquido no es viscoso ni transparente, sino un compuesto. Y el compuesto se describe a través de una tabla periódica que se ha obtenido desde principios de la ciencia física o biológica. Convencidos que un hombre tuvo el logro de la nada, de alcanzar autodidácticamente el conocimiento científico para establecer los grupos un poco desordenados de la tabla periódica. Hay un comentario con respecto a esto. Si hasta este momento o hasta este punto no nos hemos dado cuenta que lo físico es solamente una representación de lo espiritual que está aconteciendo fuera de lo natural, porque lo natural son los diferentes designios que el Eterno estableció a través de su orden, expresada por su boca, que es nuestro Señor Yeshua. Si pensamos en lo físico, debemos saber que es un eco de lo espiritual. Y si pensamos en lo espiritual, sabremos que es nuestro estado natural. Un ejemplo de eso lo dio nuestro Ishi, Señor y Amo Yeshua, Jesucristo, para los que no están muy familiarizados con el término, en el monte de la transfiguración, donde Él le mostró a Pedro, Jacobo y a Juan cómo se verían o cómo nos veíamos con la cobertura de piel y cómo se ve en su estado natural, en el que fue creado el primer hombre, a imagen y semejanza del Eterno, resplandeciente, lleno de majestad y de la gloria del Eterno.
Podemos verlo en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8, y su contexto está en Isaías capítulo 42, versículo 1, porque todos estamos creyendo cuando dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. No, él dijo en realidad, este es mi siervo. Isaías está teniendo en cuenta eso y debemos saber que nuestro Señor Yeshua refirió mucho con respecto a Isaías. Eso es otro punto agregado ahí. La idea que se tiene o que tengo, no por presunción, es para comprender y entender, debemos obedecer, porque la obediencia es la puerta hacia lo espiritual. Porque quien da la orden entiende y comprende la función de ella. Porque quien da la orden es quien estableció el orden de todo y él dota de ese orden a quien él escoja y escoge al que se dispone a obedecer antes que entender y comprender. Y como recompensa llegan a la comprensión y al llegar a la comprensión pueden entender, llegar a alcanzar el entendimiento de parte de él, de parte del Eterno, del Altísimo Viviente, y se comprende y se entiende del por qué y el para qué de la orden. Y el sentido del designio. Pero si queremos entender y comprender, para poder obedecer, andaremos errantes, andaremos not, así como la tierra de Enot, no con C, sino con D, errantes, en el campo físico, sin poder mirar, observar y vivir en la región celestial, donde hay abundancia, también hay batallas, hay honra y vida eterna, donde los tesoros no se miden por la admiración de otros, sino de la vista que el Eterno establece de ti. Shalom Elohim. Entender frases es sencillo, pero si deseas vivir y si deseas pensar espiritualmente, no pienses, obedece. Obedece porque pensar te lleva a errar. Tu mente, el cual tu corazón, está siendo bombardeada 26 horas al día. Eso es hablando exageradamente porque nos enseñaron que son 24 horas. Cuando en realidad el día está avanzando tan rápido. Ya ni 24 horas está demorando. Tú abres los ojos y cuando pestañeas un rato, desayunas. Si te levantaste a las 6, de repente ya son las 10. Y cuando miras bien, ya son las 3 de la tarde. Y cuando te sientas a descansar, ya son las 8 de la noche y hay que dormir. El día pasa muy rápido. Se cumple la palabra. Por causa del justo serán acortados los días. Ahora, el obedecer no solamente es ceder a esa orden. El obedecer es entrar en el orden. Te va a permitir comprender el por qué después de que hayas obedecido, no antes. Y no es negociable. Todos nosotros pretendemos negociar. Y eso lo dejó el Eterno claro cuando le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham entró en comprensiones. Señor, sí, claro. Te ruego, si hubieran 50 justos, tú exterminarías ese lugar. Y así hasta que el Eterno le dijo, siquiera
bajó a 50, de 50 a 30, a 20, a 15, a 10, a 5, a 1. Si el Eterno le reveló esa porción que nosotros tenemos en las Escrituras, es para que todos supiéramos que no podemos entender lo que Él ya entiende, porque Él es el que tiene el plan. Nosotros lo único que podemos hacer es obedecer para poder entender. Y dejó Él esa parte plasmada ahí en las Escrituras que podemos ver para que comprendamos que no podemos hacer nada con entender y comprender antes de obedecer. Es después de obedecer que podemos comprender y entender. Bueno, Shalom, Elohim. No se olviden, nuestro Señor Yeshua dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es versión Reina Valera, bastante española. Que la paz del Eterno, su Shalom, sea llenando y colmando sobreabundantemente nuestras vidas. Aleluya.